Y antes de comenzar por ahí la prédica, reciban un saludo que les mandaron ahorita en la mediodía de la Iglesia Bautista Oreb a toda la congregación. Y pues también de alguna forma gozarnos ahorita en su palabra es algo que tenemos el deseo de hacer, o yo espero que tengas ese deseo, y para ello te invito ahí en tu lugar donde estás a orar, buscar a Dios en su dirección, que Él hable a nuestras vidas y que por medio de su palabra podamos salir en esta tarde edificados. Te invito a orar ahí donde estás. Padre bendito, gracias damos, Señor, en esta tarde por esta oportunidad que brinda a su pueblo de estar reunido. Hoy es primer día de la semana, Señor, y como acostumbramos el reunirnos para buscar su rostro, glorificarle, alabarle, Señor, y que usted hable a nuestras vidas, pedimos, Señor, que esto sea una realidad en estos momentos en nuestra vida, que nos permita disfrutar de este tiempo de comunión con usted, Señor, y cual sea que fuera, Señor, la circunstancia que mis hermanos o cada uno de los que aquí estemos atravesando, que podamos, Señor, poner en sus manos cualquier circunstancia, Señor, para tener un corazón y una mente libre, Señor, y dispuesta para que usted pueda obrar, Señor, en nuestros corazones y pueda trabajar en nuestras vidas de la manera que usted quiere hacerlo. Sabemos que si hoy ha diseñado este día para estar juntos es porque ha preparado algo para nuestras vidas, y pedimos que por medio de su palabra y a través de su Espíritu Santo usted lo traiga a nuestras vidas, Señor, y que podamos salir edificados de este lugar. Como cada ocasión, Señor, que me permite compartir en algún lugar, yo pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente, y si alguien viene en camino y puede llegar, Señor, que también pueda escuchar y pueda ser edificado por medio de su palabra. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. El Señor bendiga sus vidas, hermanos. Hoy quiero invitarles a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en Eclesiastés capítulo número 12. Y voy a tocar del verso, tengo aquí del verso 9 al 14, aunque realmente solamente es un versículo el que estaré compartiendo. La mayoría que conocemos un poco acerca de la palabra de Dios, o un mucho, no lo sé, hay dos libros que son muy prácticos en la vida cotidiana. Uno de ellos es el libro de Proverbios y el otro es el libro de Eclesiastés, que es donde estaremos hoy basados. Recordaremos también que tanto Proverbios como Eclesiastés se los atribuimos a un hombre llamado Salomón, uno de ellos en la etapa adulta y otro de ellos llegando casi a la vejez. Y creemos en particular posiblemente que este libro de Eclesiastés Salomón lo escribe casi al final de su vida, y él hace un recuento de todo lo que ha vivido. Por lo tanto, el libro de Eclesiastés está basado en gran parte a las experiencias que Salomón pudo tener en su vida, en muchas circunstancias, con muchas personas. En su vida general, hermanos, tuvo algunas vivencias, y después de una vida él trata de plasmar algunas enseñanzas para nuestra vida. De hecho, Eclesiastés, si podemos notarlo o podemos ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, va a tocar temas diversos que son de bendición para nuestra vida. El capítulo 3, ¿quién no lo recuerda? Que nos habla acerca de lo que es el tiempo, y habla acerca de que hay tiempo para cualquier cosa, y viene una lista no exhaustiva, pero sí una lista amplia del tiempo, de cómo lo utilizamos y cómo sirve a nuestras vidas. Si seguimos añadiéndole por ahí el capítulo 7, nos habla también acerca de la justicia, o los que son justos delante de Dios. Más adelante toparemos en otros pasajes como el capítulo número 11, hablando acerca del joven, la juventud, y que algún día rendirá cuentas delante de Dios. Y podemos seguir analizando, hermanos, varios pasajes que por ahí se encuentran, que tienen que ver con diferentes temas que Salomón había atravesado en su vida. Recordemos, creemos que lo escribe casi ya en la etapa adulta o al final de su vida este libro. Y él dice, después de todo lo que he vivido, comparte parte de sus vivencias. Y el capítulo número 12 que hoy estamos analizando, del verso 9 al verso 14, es la conclusión, hermanos, al libro. Si podemos notar por ahí, hay algunas cosas que llaman mi atención antes de entrar a la prédica como parte de la introducción. Pero él comienza hablando en el verso 9, dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró, dice el verso 10, el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones o como clavos hincados clavos hincados son las de los maestros de la congregación dadas por un pastor. Es decir, habla acerca de todas aquellas palabras que él comparte.
Y algo que dejen claro, y creo que tú y yo tenemos que entender, es que Salomón, creemos, es la persona posiblemente más sabia que ha vivido en este mundo. Dios le da sabiduría, le da en algún sentido mucho conocimiento, y en medio de ello Salomón comparte grandes discursos con el pueblo. Ahora, no tenemos todo lo que Salomón escribe. Posiblemente cuando hablamos de Proverbios tenemos 31 capítulos en el libro de la Biblia que se llama Proverbios, pero hay muchos más que estos, hermanos. Cuando hablamos de cantares, también hay infinidad de cantares, tenemos solamente algunos de los que Salomón escribe, y de igual manera Eclesiastés solamente es parte de lo que él escribe, porque hay otros escritos que no se han encontrado, no sabemos dónde quedaron, pero sabemos que escribió muchas cosas. Después de muchas enseñanzas, hermanos, él termina resumiendo de alguna manera el libro en el verso número 13. Para mí me parece que el 13 y el 14 está resumiendo todo el libro de Eclesiastés, y ahí es donde voy a basarme para la prédica de esta tarde. El verso 13 dice: el fin de todo discurso oído es este. En pocas palabras, los 12 capítulos con 12 versículos que ha hablado, él dice, lo puedo resumir en lo siguiente. Número 1, ¿qué dice ahí, hermanos? Teme a Dios, y número 2, guarda sus mandamientos, o si quieres ponerlo junto, como quieras hacerlo. Yo voy a dividir en 2 secciones la prédica, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, lo que dice Salomón aquí es, en pocas palabras, todo lo que yo he compartido a través del libro se puede resumir en un solo deber: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si quieres tomarlo junto, está bien. De hecho, la prédica que hoy quiero compartir contigo se llama el deber de todo creyente, pero he dividido en 2 secciones. En esta ocasión no lo he hecho como en otras ocasiones pasadas, que pongo 3 divisiones. Hoy solamente encontré 2 y quise dejarlas de esa forma, es decir, hablando acerca de la primera sección, que es el temor a Dios, y la segunda sección que nos habla, que sería el guardar los mandamientos de Dios. Es todo lo que voy a tratar el día de hoy, hermanos. Hoy intentamos hacer una prédica un poco más corta por motivos de la cita para el ensayo de coro que hoy tenemos a las 7:30. Entonces trataremos de estar terminando el culto como 7:15, 7:20 aproximadamente. Pero dentro de ello quiero compartirte por lo menos 2 cosas que entiendo aquí, y te invito a que vayamos y veamos cuáles son estos 2 deberes que todo creyente o toda aquella persona que en Cristo debe de tener en su vida. Me parecen sencillos, hermanos, pero quiero profundizar un poco, porque si quisiera acabar la prédica rápido te diría: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, y oramos y nos vamos, ¿no? Pero quisiera escarbarle un poquito a estas 2 indicaciones que Salomón da. Hemos hablado ya anteriormente de ello, pero quiero compartir un poco indagando sobre algunas cuestiones sobre el temor a Jehová. Ahora, para esto, hermanos, creo que el temor a Jehová, que es el primero de ellos que estaremos tocando en el capítulo número 12, verso 13, la primera parte dice así: el fin de todo discurso oído es este, teme a Jehová, y luego dice, porque esto es el todo del hombre. Lo primero, hermanos, que quiero compartir contigo, el primer deber que el creyente tiene, o la primera sección de este primer deber y único deber, si quieres llamarlo así, es honrar a Dios. Bueno, aquí aparece como temer a Dios, pero quise buscar alguna traducción que nos ayudara un poco más en la palabra. Dentro de ello, hermanos, estoy utilizando ahí, lo puse en Reina Valera, pero si quieres buscarlo en Dios habla hoy, la traducción que aparece literal al pasaje no es teme a Jehová, sino honra a Jehová, que me parece tiene la misma connotación. Cuando hablamos de la palabra temer, es una palabra muy amplia, hermanos, dentro de la cultura judía, que me parece deberíamos de entender qué implica el temer a Jehová, porque mucha gente malentiende y el temor lo entiende como un miedo, cuando realmente la palabra temor en el contexto judío bajo en el cual está, no habla acerca de un miedo hacia Dios, sino más bien de un honrar, de un reverenciar, de un adorar, de un alabar. Ahorita estaré hablando de varias de estas cuestiones porque me parece que van implícitas dentro de la palabra honrar o temer a Dios. ¿Sabes? Cuando hablamos del temor a Dios, me parece que es lo único que Dios nos llama a temerle, es a la persona de Él. Hacia los padres nos habla acerca de honrar, pero es una palabra muy similar al temer. De tal forma, hermanos, que cuando hablamos del honrar, me gustaría hablar de algunas cuestiones que esto implica. Cuando una persona, cuando alguien decimos honrar a Dios, hay algunas cosas que deberían de estar presentes en nuestra vida. ¿Sabes? No toda la persona teme a Dios. La gente dice creer en Dios, pero en su manifestación del creer, muchos de ellos no temen a Dios, es decir, hacen lo que les viene en gana, cuando quieren hacerlo, y muchas de las cosas que la gente hace va en contra de lo que Dios ha establecido.
cuando tú veas a alguien haciendo esto, quiere decir entonces que el temor a Dios no es algo realmente que está en su vida. Porque mucha gente, hermanos, vuelvo a decir, dice creer en Dios. Hay gente que compara el temer en el Antiguo Testamento con el creer en Dios en el Nuevo Testamento, y las dos palabras podrían caber una dentro de la otra. Pero entiéndase el creer en Dios de una forma que transforma nuestra vida, y no solamente de un mero concepto mental que tenemos algunas personas, o algunas personas podrían crearse en su cabeza. Si tú preguntas a la gente, ¿cree en Jesucristo? La gente te va a decir que sí, que vino a este mundo hace 2000 años, que murió en una cruz, y te va a hablar acerca de su vida histórica. Puede que lo crean o puede que no estén convencidos de ellos, pero dicen creerlo. Pero sus vidas, hermanos, reflejan realmente una lejanía de Dios bastante fuerte o bastante distante. Cuando hablamos del temor en el Antiguo Testamento, era algo que Dios llamaba al pueblo judío a hacer constantemente, temer a Dios, y lo vas a encontrar desde el libro de Génesis hasta el último libro de la Biblia, por lo menos del Antiguo Testamento, que sería Malaquías. Encuentras el temor al Señor. ¿Recuerdas? Por ahí la Escritura nos dice, si yo soy tu Dios, entonces ¿dónde está tu temor hacia mí? Si yo soy tu Señor, ¿dónde está entonces de alguna manera mi honra? Es decir, aparecen estas palabras en Malaquías, donde el Señor está indicando al pueblo que había perdido ese temor por Dios en algún momento de la historia, hermanos, por lo menos 400, 500, 600 y 700 años antes de Cristo. El pueblo había dejado de temer a Dios como tenía que hacerlo. Cuando hablamos de la palabra temor, hermanos, lo primero que quiero compartir es lo que está ahí en pantalla. La honra, hermanos, es algo muy parecido a lo que es el temor, o el temor implica o va implícita la honra dentro de ello. La honra es parte de ese temor que nos lleva, hermanos, a reverenciar la persona de Dios. De hecho, vuelvo a decir, si tú buscas en algunas versiones más modernas, no encontrarás la palabra temor, sino más bien honrar a Dios. ¿Qué implica el honrar a Dios, hermanos? Acabo de decir reverenciarlo con todo lo que somos, es decir, mis pertenencias, mi propia vida, mi familia, todo lo que de alguna manera digo poseer en algún sentido. Con eso brindo una reverencia hacia Dios, porque trato de ser agradable delante de Él en todo lo que yo hago día tras día. Mucha de la gente lamentablemente no ha entendido esto y cree poseer algunas cuestiones que sacamos de contexto, hermanos, y hacemos con nuestra vida lo que bien nos parece. Queremos hacer con nuestra familia de la forma como queremos hacerlo, pero no tomando a Dios en cuenta en nuestra vida. Cuando alguien hace esto, me parece que no está dando honra a Dios, porque cuando hablamos de la honra, es ser agradables delante de Él, y que Él en algún sentido, hermanos, no puedo llamar esté orgulloso de nosotros, pero de alguna manera Él dice, este es mi hijo porque se comporta como mi hijo. Una palabra muy conocida, y lo he compartido esto, es en las telenovelas, ¿no? Por lo menos nos dejaron algunas cosas como ilustraciones. Pero cuando un Betancourt, que aquí tenemos, ¿no? Pero no del tipo de telenovela, o un de la Peña, o como quieras llamarle, no se comportaba a la altura y resulta que salía con algunas cosas fuera de sí, que era lo que normalmente decía la frase de telenovela: has deshonrado el apellido, has deshonrado la familia. ¿Qué quería decir con esto? En pocas palabras, que no era el comportamiento adecuado de una persona, de lo que debería de estar haciendo, porque hizo totalmente lo contrario. Entonces terminó siendo desagradable para la familia, porque puso en duda el apellido de esa familia. Cuando hablamos acerca de Dios, hermanos, el honrar a Dios implica realmente ser agradables delante de Él. Quiero decirte que habemos a veces creyentes que con nuestra vida no manifestamos realmente la presencia de Dios en nosotros, sino que estamos siendo muy, muy lejos de lo que realmente debería de ser nuestra vida en Cristo. Y yo digo, no estamos honrando a Dios con ello. Cuando hablamos de honrar a los padres, hermanos, tiene el mismo significado. Que el padre en algún momento se sienta orgulloso, si podemos llamarle, porque ahí se aplica, tal vez con Dios no, pero con los padres sí, acerca del comportamiento, acerca de una calificación, acerca de la vida de sus hijos, porque de alguna manera esta vida está siendo agradable ante los ojos de los padres. Cuando hablamos de Dios, hermanos, creo que también los creyentes debemos de entender algo. Debemos de tener una vida que sea agradable ante los ojos de Dios, y eso significa honrarle. Cuando hablamos del temor, hermanos, también implica el amor hacia la persona de Dios, que debería de estar presente en cada creyente. Por eso el título de la prédica es: el deber de todo creyente es honrar a Dios. Y si hablamos del honrar a Dios, hermanos, se supone que un creyente, su amor primario, su amor más grande, su pasión en su vida,
¿quién debería de ser? Se supone que debería de ser Dios, por encima de cualquier otra cosa. Hay cosas que amamos con nuestro corazón. Puede ser la familia, puede ser aquellos, o metiéndonos un poco más cercanos, tal vez la esposa, el esposo, los hijos. Algo que tal vez tú tienes en algún momento que amas. Pero puedo decirte algo, se supone que cuando hablamos de honrar a Dios, temer a Dios, el amor a Dios, sería lo principal en nuestras vidas. Ahora, no me dejarás mentirte con esto, pero dicen que hay algunas cosas que no pueden esconderse. Sí, hay dichos en nuestro México. Uno dice que hay dos cosas que no podemos ocultar. Número 1, el amor, y número 2, el dinero. Esto dice el dicho, y yo creo que es una realidad, hermanos. Los dichos puede que no sean proverbios, pero algunos de ellos tienen sabiduría. Y puedo decirte algo, ¿no? Quien tiene dinero no lo va a poder ocultar por mucho tiempo. Tarde o temprano traerá algo que refleje en algún sentido que tiene economía. Algunos tal vez podemos, o alguna persona puede esconder, tal vez decir, no voy a manifestar mucho mi dinero, pero resultará que en algún momento compre algo que tú vas a decir, el dinero no pudo esconderlo. Mira, es como los maleantes, en pocas palabras, en nuestro México. ¿Sabes cómo muchos de ellos caen? Por el uso del dinero. Resulta que algunos de ellos han caído cuando se han ido a un mundial y empiezan a soltar un montón de dinero y terminan aprisionados por causa de algo que no pudieron esconder. Y esto hablamos en muchos sentidos, hermanos. No solamente aquellos que son de mucho dinero, también aún aquellos delincuentes que están cercanos a otros y de repente cambian un vehículo que traían de una camioneta a lo mejor 82 por ahora una camioneta 2022, no, esta no sale, ¿verdad? Por lo menos 2019, 2020, y tú dices, ¿de dónde sacó para tener esa camioneta? Es decir, es algo que no puedes esconder. Pues de igual forma como el dinero, hay algo que nadie podemos esconder, que sería el amor. Es decir, tarde o temprano lo expresarás, y se nota en la mirada, se nota en tu actuación, o sea, no que estés actuando, sino de la forma como vives, en la acción diaria se va a notar. Es más, alguien te puede decir, no, y te lo ha dicho tal vez, hermano o hermana, hoy se ve más contenta, que ella tiene novio, ella tiene no sé qué tanta cosa, le decimos a las personas porque notamos en ellos algo diferente. Y esto puedo decirte, hermanos, el amor a Dios debería de ser algo que tú y yo deberíamos de manifestar en nuestra vida. Hay gente que dice amar a Dios, pero realmente no lo vemos en su vida. Cuando hablamos de temer a Dios, hermanos, el amor a Dios debería de estar manifestándose en nuestra vida constantemente, de tal forma que cualquier hermano pueda ver el amor mío hacia la persona de Dios. Si esto no lo está viendo, entonces quiere decir que hay algo que no está cuadrando, porque se supone que es algo que no podemos esconder, es algo que se ve a leguas, hermanos. Algunas versiones también, hermanos, traducen la palabra temer a Dios como un alabar o adorar a Dios, y me parece que eso también implica el temor a Dios. Quiero cerrar este primer punto para no alargarlo tanto diciendo lo siguiente. Si podemos notarlo, hermanos, si hablamos del temor, estamos hablando de honrar, estamos hablando de amar, estamos hablando de alabar o adorar a Dios. Y yo creo que todo esto lo resumo en una frase solamente. Todo lo mencionado tiene que ver con la relación con Dios. Alguien que tiene relación con Dios va a honrar a Dios, va a temer a Dios, va a amar a Dios y va a adorar o alabar a Dios con su vida. Por lo tanto, si podemos entender o podemos hacer más claro, tal vez temer a Dios, lo resumiría, es una persona que mantiene una relación con Dios. Ahora, ¿a qué voy con esto, hermanos? Te digo lo siguiente, ¿no? Si lo podemos notar, es muy claro, me parece, el pasaje. El temor a Dios lo tenían aquellas personas que tenían una relación agradable y cercana con el Jehová del Antiguo Testamento. Misma relación que tú y yo decimos que tenemos por creer en Cristo. No sé si has notado esto, por eso digo que las dos palabras van de la mano. En el Antiguo Testamento no aparece mucho la palabra creer, pero sí el temor. En el Nuevo Testamento ya no aparece mucho la palabra temor, ahora aparece la palabra creer. Y la palabra creer y el temor me parece que llevan la misma intencionalidad, que es relacionarnos con Dios. Salomón, hermanos, a pesar de la sabiduría que tenía, había cometido varios errores en su vida. Y uno de los errores más grandes fue la lejanía de la relación
con Dios, que le llevó a fallar en algunos aspectos. Ahorita estaré tocando algo de ello en el segundo punto. Pero puedo decirte algo, cuando Salomón dice teme a Dios, me parece que está hablando de ten una relación con Dios. Si esa relación no existe, por muchas cosas que tú y yo podamos hacer, siempre estaremos alejados de Dios mientras la relación no sea parte de nuestra vida. Mucha gente puede entregar grandes cosas para dar a los pobres, pero si no hay relación con Dios, de nada le sirve todo lo que pueda hacer. En cambio, tú y yo tal vez no tenemos mucho para dar a los pobres, pero la relación con Dios es lo primordial en nuestra vida. Por lo tanto, si ustedes quieren poner ahí, lo primero que les dije es honrar a Dios, que esto tiene que ver con relación con Dios. La segunda cosa, hermanos, según el verso 13, nos dice lo siguiente: el fin de todo discurso oído es este: guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, si queremos tocar dos cosas aquí, sería temor a Dios y guardar los mandamientos. Que yo puse arriba, va a aparecer en la pantalla, algo que es más entendible. Puse cumplir los mandamientos. Esto lo estoy extrayendo también de la versión Dios habla hoy, la versión de la Biblia Dios habla hoy, porque me parece que es muy claro, hermanos. A veces la mayoría de la gente, bueno, los creyentes sí entendemos, pero mucha gente que no es creyente no entiende la palabra guardar. Y ellos creen que guardar significa esconder algo, cuando realmente no habla acerca de esconder algo, sino más bien de manifestar algo en nuestra vida. Esto es lo que la Biblia nos dice: guarda sus mandamientos. ¿Qué significa esto? Cumplir los mandamientos, poner en práctica los mandamientos, ser obediente a los mandamientos. Es decir, cualquiera de estas tres cosas que acabo de mencionar, me parece que es más entendible que guardar los mandamientos. Por eso quise poner allí como segundo punto, cumplir los mandamientos. Y te decía, hermano y hermana, cuando hablamos acerca de esto, se supone que aquí lo maneja como esto es el todo del hombre, una sola cosa: honra a Dios y guarda sus mandamientos. Yo lo pongo como dos cosas diferentes en los puntos, pero en la realidad sería una sola. Si una persona honra a Dios, teme a Dios, por ende entonces tendría que guardar los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos, hermanos? Debemos de entender algo, ¿no? Cuando hablamos de los mandatos de Dios o los mandamientos de Dios, para Salomón estaba hablando posiblemente lo que aparecía en el Pentateuco, que serían los primeros 5 libros, que era lo que ellos conocían y sabían al dedillo, muchos de ellos como judíos. Pero tú y yo debemos de entender que cuando hablamos de cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios o los mandatos de Dios, eso implica todo lo que está en la Escritura. Yo debería de cumplirlo. Ahora, tengo que decir algo, hermanos. Primeramente, los mandamientos fueron dados para poder ser agradables delante de Dios. Una persona que cumplía los mandamientos era una persona que era agradable delante de Dios. Pero no solamente esto. No sé si has notado lo siguiente: si tú y yo respetáramos los mandamientos, cumpliéramos los mandamientos, tendríamos menos complicaciones en la vida. ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué mucha gente se mete en conflictos? Porque precisamente no está respetando, no está obedeciendo, ni está cumpliendo los mandamientos de Dios. Cada uno de ellos fueron dados con la intención de que nuestra vida fuera mejor delante de Dios, pero fuera mejor también hacia nosotros mismos. Mira, te pongo algunos mandamientos de ellos, ¿no? Voy con un mandamiento que supone que hoy no ha sido totalmente erradicado, aunque ya no lo cumplimos al dedillo, pero entendemos lo siguiente. La Escritura nos dice en el Antiguo Testamento: santificarás el día de reposo. ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Alguien que me lo traduzca? Que hay un día que es de Dios. El día de reposo era un día en el cual Dios quería dos cosas con el ser humano. Número 1, la relación con Él. Y número 2, ¿cuál era el propósito del día del reposo? Que descansáramos, hermanos. Si alguien no respeta este mandamiento, la vida le cobrará la factura. ¿A qué voy con esto? Hay gente hoy en día, hermanos, que trabaja los 7 días de la semana, no descansa ni un solo día. Es gente que normalmente vive menos tiempo que la gente que ha aprendido a descansar. Esto nos lo dice aún la propia naturaleza. ¿Sabes por qué la Biblia nos decía que 6 años habría que trabajar la tierra y el 7º de ellos darle descanso? Porque de alguna manera preparaba a la tierra para darle un descanso, y el primer año después de descansar era una tierra mucho más productiva. Hoy en día muchas tierras han dejado de producir porque son sobreexplotadas.
Y yo digo, Dios no se equivoca con los mandamientos que nos ha dado. Los mandamientos fueron dados con la intención de facilitarnos la vida, hermanos. Pero quien no cumple los mandamientos pagará las consecuencias por no guardar algo que era para su propio bien también, no solamente para ser agradables a Dios. ¿A qué voy con esto? Mira, te pongo algo, ¿no? Empieza a hablar de todos los hermanos de la iglesia y verás cómo te va a ir. ¿Cómo se llama esto? No levantar falso testimonio contra tu prójimo. Quien lo hace, hermanos, pagará en algún momento las consecuencias de eso. O Dios lo ajusticiará, como tú quieras llamarle, pero en algún sentido tiene una implicación. Cuando hablamos de la Biblia y nos dice no matarás, no sé si has platicado con alguien que ha matado a alguien, pero tienen cargo de conciencia de una forma impactante muchos de ellos. Y aunque tú los veas tal vez que no se doblegan y como les llame tal vez la sociedad, hemos visto en nuestro propio México gente que ha matado a decenas o centenares de personas. Bueno, quiero decirte, esa gente está cargando en su cabeza con todas aquellas cosas que hizo que estaban fuera de la voluntad de Dios. Aunque no sean creyentes, hermanos, su conciencia misma les acusa de lo que hacen fuera de la voluntad de Dios. ¿A qué voy con esto? Pablo, ¿recuerdas que es algo que él dice? En su mente estaba grabada los asesinatos o la muerte de varios mártires de la fe, y él consintió en algunos de ellos y dio la autorización para que algunos de ellos murieran. Puedo hablarte de cualquier mandamiento, hermanos, aún hoy en día de algunos mandatos que ya no son como mandamientos, pero Dios los ha dejado para que tú y yo podamos cumplirlos. Cuando no los hacemos, quien más se está dañando no es la gente, no es Dios, sino somos nosotros mismos. Mira, entendí algo en una clase que di en algún tiempo. Y se supone que lo que encontramos en la Biblia son principios. Si estás de acuerdo, más que valores son principios y ahí van a ganar los valores. Alguien que intenta ir en contra de la Biblia es intentar topar contra una pared que no puede quebrantar ni puede romperse, solamente se romperá a sí mismo. ¿Sí me explico? Es decir, si yo quiero salir de este local, hermanos, de este templo, lo ideal sería por la puerta. Pero si yo quiero salir por esta pared, puedo correr lo más fuerte que yo quiera. Pero ¿qué pasará cuando llegue contra la pared? La pared no se va a romper, el que me voy a romper soy yo. Eso es lo que pasa con la gente que no guarda los mandamientos de Dios. Por eso Salomón, hermanos, entendía esta parte. Y él dice, el todo del hombre es temer a Dios. ¿Y qué dice? Guardar los mandamientos. Porque si alguien había roto los mandamientos, hermanos, me parece que uno de ellos era Salomón. Los mandamientos mostraron, hermanos, que era imposible cumplirlos sin la ayuda de Dios. Y esto nos lo enseña el Antiguo Testamento. Dime una persona que haya cumplido con todos los mandamientos. Solamente encontramos una en el Nuevo Testamento y este fue Jesucristo, pero todos los demás, nadie pudo cumplir los mandamientos porque era imposible cumplir los mandatos. Hoy los mandamientos, hermanos, no han caducado. Sé que estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley, pero esto no implica que yo ya no debo de cumplir los mandamientos, porque a final de cuentas, los mandamientos en el periodo de la gracia no disminuyeron ni caducaron, sino más bien se acrecentaron, o el parámetro hoy es mayor que antes. De tal forma que cuando yo hago algo que no debo, alguien podría decir, ya no estoy bajo la ley, pero no por eso puede romper los mandatos dados por Dios, porque en el Nuevo Testamento, aunque Jesucristo viene bajo un nuevo pacto, los mandamientos los seguimos cumpliendo, hermanos, al pie del cañón. O dime, ¿qué cristiano hoy en día puede o no cristiano? Tú deja el cristiano no cristiano, porque los mandamientos no solamente fueron dados para el pueblo judío, sino ellos tenían que compartirlos con quien se encontraran. Y los mandamientos nos ayudan como sociedad y a la humanidad en general. Y te pregunto, ¿en el Nuevo Testamento yo puedo matar a alguien? En el Antiguo Testamento había un mandamiento que me decía, no matarás. En el Nuevo Testamento ya no encuentro ese mandamiento, pero por no encontrarlo ya no puedo, o ya no debo de hacerlo. ¿Sabes? El mandamiento ha crecido más que ahora, o más que antes, perdón. Hoy en día, si yo odio a alguien, dice la Escritura que quien odia a alguien no necesita matarlo, se ha convertido en un asesino. En el Antiguo Testamento el adulterio era algo que la Biblia ponía como un mandato a cumplir, no adulterarás.
En el Nuevo Testamento, ya que no hay ese mandato, ¿podemos hacerlo entonces, adulterar? No. Hoy está peor todavía el asunto, porque dice que quien mira a alguien para codiciarla, que no es su mujer, y la mujer a un hombre para codiciarlo y no es su esposo, ¿qué dice la Escritura? Ya adulteró en el corazón, hermanos, es decir, ya está frito, en pocas palabras. Por eso debemos de entender lo siguiente, que hoy en día, cuando suben los mandamientos, el nivel, el único que nos puede ayudar y facilitar para poder cumplir esos mandamientos es Cristo, y debo de entender que no los cumpliré a cabalidad, pero en Cristo puede ayudarme, o Cristo puede ayudarme para cumplir y ser agradable delante de Dios. Salomón, hermanos, era un hombre, tal vez uno de los hombres más sabios o el más sabio que ha vivido, muy rico también, pero eso no le impidió que rompiera los mandatos que Dios le había dado. ¿Qué mandato rompe Salomón? ¿Sabes que un problema para Salomón fue que no temió a Dios como tenía que temer? Es decir, la relación con Dios la dejó a un lado. Dios había dicho, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es decir, no a sus mujeres, sino a su mujer, un hombre con una mujer y una mujer con un hombre. Pero ¿sabes cuál era el problema de Salomón? Que no tenía 2 ni 3. Estamos hablando 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. ¿Sabes? Creo que Salomón fue un hombre muy sabio, pero en algún punto Salomón se pierde e intenta con su sabiduría poder controlar su vida y hace a un lado a Dios para poder dirigirse por su propio pensamiento. Cada mujer, hermanos, alguien dirá, ¿y por qué tuvo tanto? Cada mujer representaba un trato de paz con un pueblo. El reinado de Salomón es el reinado con más paz que ha vivido el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento. Si tú puedes notarlo eso. Si ves bajo el reinado de David, en 1 Samuel del 15 al 17, solamente lee eso y empieza diciendo el 15, y hubo una guerra tal cosa, y luego después de 3 versículos, y volvió a tener otra guerra el pueblo de Israel y después de algunos 5 o 7 versículos, y volvió a haber guerra. Era un reinado de guerra constante. Pero en el reinado de Salomón encontrarás algo, ni una sola batalla, ni una sola pelea bajo su reinado. Pero el asunto es que todos los tratos que consigue es, voy a hacer un trato de paz contigo. Y el rey le decía, sí, pero necesitas llevarte como parte de ese trato de paz una de mis hijas, pero no va sola. Lleva toda la corte de damas o de damas con ella, y se llevaba la muchacha juntamente con las 2, 3, 4 mujeres que venían con ella, de tal forma que logra tener un harem de más de 1000 mujeres y un trato de mucha paz, un reinado de mucha paz, pero bajo sus propias condiciones, no las condiciones de Dios. ¿A qué voy con esto, hermanos? Siendo un hombre sabio, siendo un hombre rico, rompe con muchos de los mandatos que Dios había dado. Yo quiero decirte que muchos nosotros también posiblemente podemos romper los mandatos, porque no somos perfectos. Pero la Biblia nos llama y nos dice el deber de todo creyente, el discurso o el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo que dice Salomón, en pocas palabras, lo que yo no hice, dice Salomón, en base a lo que yo viví descubrí algo, que me equivoqué. Y lo que te puedo dar como resumen de mi vida es que si yo hubiera temido a Dios y hubiera guardado sus mandamientos, mi vida hubiera sido mucho más tranquila y hubiera sido agradable delante de Dios, como tal vez no lo fue, porque hizo muchas cosas fuera de la voluntad de Dios. La invitación, hermanos, para todos nosotros, creo que es este mandamiento nuevamente, o este mandato, o este deber. Teme a Dios o honra a Dios. La relación con Dios es lo principal en nuestras vidas. Y número 2, o como resultado de esa relación con Dios, guardar todo lo que Dios me ha pedido que guarde. Es decir, poner en práctica lo que Dios me ha pedido que ponga en práctica. Si evaluáramos nuestra vida, hermanos, no en base a los 10 mandamientos, sino todo lo que conocemos de parte de Dios en su palabra, te pregunto, ¿qué calificación te darías en poner en práctica lo que Dios quiere para tu vida? A lo mejor algunos pueden decir, hermano, yo paso de panzazo, ¿no? Es decir, un 5.5, 6. Y a lo mejor alguien puede decir, pastor, creo que voy en buen camino, tengo un 8, tengo un 9.
Pero me parece, hermanos, que si analizamos nuestra vida, la mayoría nos quedaríamos por debajo del 9. Es decir, hay muchas cosas que Dios nos ha pedido que hagamos, pero no estamos haciendo. La Escritura nos dice que el que mucho conoce, mucho se le demanda. Y hermano o joven que estás entre nosotros, si vas a aprender algo de este pasaje, es algo sencillo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Algunos jóvenes más bien han aprendido la última parte del versículo 12 y lo he escuchado mucho. Cuando dice que el mucho estudio es fatiga de la carne. Y hay jóvenes que dicen, no, pastor, ¿para qué estudio? La mucha letra es fatiga para la carne, es cansado. Yo digo, si vas a aprenderte algo, no te aprendas el verso 12 al final, apréndete el verso 13. El deber de todo creyente, o dice el verso 13, el todo del hombre es, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Oramos, hermanos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella encontramos bendición a nuestra vida. Y Padre, entendemos que el deber de todos nosotros es amarle con toda nuestra vida, Señor. Es honrarle, temerle, Señor, que son sinónimos o implican, Padre, todo esto, adorarle. Que podamos tener una relación, Señor, con usted de tal forma que seamos agradables. Pero también, Señor, podamos manifestar en nuestras vidas agradables delante de usted, cumpliendo con los mandatos y con lo que usted ha establecido en su palabra. Entendemos, Señor, que no estamos bajo la ley, pero no estamos tampoco, Señor, fuera de la ley, en el sentido de hacer con nuestras vidas lo que queramos. Hoy en día seguimos, Señor, manteniendo nuestra vida, respetando y agradándole a usted, Señor, cumpliendo todo lo que su palabra nos enseña. Nos ponemos en sus manos, Señor, le alabamos y le bendecimos y pedimos, Señor, de su bendición para nuestras vidas de tal forma, Señor, que podamos cumplir con este deber en nuestra vida. Temer a usted y guardar sus mandamientos, Señor. Honrarle y cumplir en obediencia a todo aquello que usted nos ha mandado hacer en nuestra vida. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.